Alrededor de 2007, todos los ciudadanos de Zimbabue eran billonarios en su moneda nacional, con lo cual apenas si podían comer. El país africano enfrentó uno de los peores casos de hiperinflación de la historia y captó los ojos del mundo por llegar a imprimir este increíble billete de 100 trillones de dólares. Un día normal para el pueblo zimbabuense implicaba levantarse en la madrugada para hacer filas de horas detrás de un cajero automático. Si tenías suerte, el cajero te permitiría retirar el equivalente a 1 o 2 dólares estadounidenses, y si no la tenías, el cajero ya no tendría billetes y tu esfuerzo habría sido en vano. Esto se dio porque alrededor de 2007 Zimbabue enfrentó el segundo peor caso de hiperinflación en la historia del mundo, donde una hogaza de pan llegó a costar 30.000 millones de dólares zimbabuenses, así que los cajeros no podían sostener suficientes billetes como para abastecer la demanda de la población. Muchos empleados dejaron de trabajar cuando su salario ya ni siquiera cubría el costo del transporte y todos los ciudadanos se volvieron billonarios en una moneda inútil. ¿Pero por qué pasó todo esto? A finales de los años 1800, el Imperio Británico invadió este territorio en busca de sus famosas minas de oro y diamantes. Durante casi un siglo, la pequeña mayoría blanca controló la entonces República de Rodesia, hasta que en 1980 el país logró su independencia y sostuvo elecciones entre la Unión Popular de Zimbabue, apoyada por la Unión Soviética, y la Unión Nacional de Zimbabue, apoyada por la China del recientemente difunto Mao Zedong. Fue esta Unión Nacional la que ganó las elecciones, y así nació la República de Zimbabue de la antigua Rodesia. El problema fue que Robert Mugabe, el líder de ese partido, resultaría ser un terrible dictador con un ejército entrenado por Corea del Norte que se dispondría a dirigir el país con terrible violencia. La consolidación del poder incluyó asesinar opositores, disolver el parlamento y eliminar el tiempo límite en la presidencia. Mugabe dirigiría al país con tremenda corrupción durante 37 años, trayendo más consecuencias de lo imaginable. En el año 2000, su gobierno empezó a despojar a granjeros blancos de su tierra para redistribuirla, como parte de una política por corregir el pasado colonialista de la nación, con lo cual Mugabe también esperaba ganar apoyo político. Desafortunadamente, los nuevos agricultores dueños de estas tierras tenían prácticamente nula experiencia en el cargo, y así la producción agrícola del país se redujo un 50%, y con un solo movimiento, el país golpeaba su economía y el abasto de alimento para su población. La falta de alimento elevó los precios de la poca comida que había, y esto se unió a la larga lista de problemas del gobierno de Mugabe. Ser un dictador trae fuertes gastos, como sobornar gente, perseguir detractores y mantener un ejército competente para prevenir un golpe de estado. Con la crisis de alimentos y todos estos gastos, el gobierno de Mugabe tomó una ruta que los llevaría al desastre. Empezó a imprimir más dinero para cubrir todos estos gastos y permitirle a la gente ganar más y así comprar comida. Pero como sabemos de nuestro video sobre la inflación, la impresión de dinero aumenta el precio futuro de los precios. El nuevo dinero impreso no incrementó la productividad del país, así que seguían produciendo los mismos bienes y servicios, pero había más dinero en circulación. Así que tener la misma cantidad de bienes con una mayor cantidad de billetes en circulación significa que los precios deben subir para equilibrar esta balanza y no quedarse sin productos de la noche a la mañana. Así que cada vez necesitabas más dólares para comprar los mismos productos. Y con el alza de los precios, el gobierno debía imprimir aún más dinero para permitirle a su población alimentarse, y así se creó un círculo inescapable que terminaría con el billete más grande de la historia. En 2001, los precios se elevaban un 100% por año, en 2002, un 200%, 2003, 600% al año. En 2006, los precios se elevaban más de 1000% al año, y en 2007, el gobierno dejó de reportar la inflación cuando los precios subían un 100% cada día, y se imprimía este increíble billete que en inglés leería 100 trillones de dólares y en español equivaldría a 100 billones de dólares, o básicamente un 1 seguido por 14 ceros. El dinero se devaluaba tan rápido que el billete que sostenías en la mañana valía mucho menos en la noche, así que la gente intentaba deshacerse del dinero lo antes posible y comprar bienes cuanto antes, porque ningún bien o servicio se podía devaluar al ritmo que lo hacía su moneda nacional. Para combatir la inflación, los gobiernos tienen dos obligaciones esenciales. La primera es dejar de imprimir dinero para disminuir su circulación y aumentar su valor, aunque esto era difícil porque podía llevar a que alguna gente literalmente muriera de hambre. Y la segunda, y mucho más complicada, es aumentar la confianza de la gente en su moneda nacional para que dejen de desprenderse de ella lo más rápido posible. El gobierno de Mugabe no logró hacer ninguna de las dos. Para pagar la guerra que estaban peleando en el Congo, siguieron imprimiendo dinero. Por cierto, el dinero era impreso en Alemania y llevado en avión hasta Zimbabue, pero para cuando llegaba, los billetes que traía ya no tenían valor. Con respecto a aumentar la confianza de la gente en su moneda, la situación era aún peor. En 2008, eliminaron 10 ceros de su moneda y 12 ceros en 2009, pero esto solo era maquillar el problema. Los zimbabuenses no creían que su moneda tuviera valor y por lo tanto no lo tenía.
Si todos fuéramos hipnotizados una noche y al despertar creyéramos que nuestra moneda nacional no tiene valor, seguramente la gastaríamos cuanto antes, y así la demanda aumentaría los precios y caeríamos en un ciclo de inflación que duraría todo el tiempo en el que no tuviéramos confianza en nuestros billetes y estuviéramos urgidos de gastarlos o cambiarlos a una moneda extranjera cuanto antes. Si fuéramos dueños de un negocio, tendríamos que subir los precios varias veces al día porque nuestros proveedores también lo harían. En cierto punto, la subida de precios se vuelve una profecía autocumplida. El vendedor de leche piensa que los precios de sus envases subirán, así que aumenta el precio de la leche. El panadero prevé esta subida, y para subsistir aumenta el precio del pan. El abogado sabe que mañana el pan será más caro, así que sube el precio de sus servicios, y el dentista sabe que su defensa legal será más cara, así que aumenta el precio de su consulta. Llega un punto en el que la expectativa se vuelve la realidad, y como todos pensamos que los precios van a subir, entonces así será. La gente empieza a cobrar más porque espera que todo lo demás también le sea más caro, y así todos vamos remando en favor de la inflación. Esta era la situación de Zimbabue y desgraciadamente no había salida. Incluso con un gobierno competente es tremendamente difícil escapar de la hiperinflación, y con un liderazgo como el de Mugabe sería imposible. En enero del 2009, el gobierno se vio obligado a levantar la restricción de únicamente usar dólar zimbabuense en el país, y así las monedas extranjeras se volvieron el medio de transacción, y el temido dólar zimbabuense dejó de existir. El gobierno dejó de imprimirlo por completo porque en este punto era prácticamente considerado un pedazo de papel con dibujos. En 2014 se anunció que el 80% de Zimbabue usaba el dólar estadounidense y el horror de la hiperinflación finalmente terminó para sus ciudadanos. Sin embargo, un macabro segundo episodio pareció comenzar en 2016, cuando la disponibilidad de suficientes dólares estadounidenses en Zimbabue disminuyó, y el director del Banco Central de Zimbabue anunció que volverían a crear un billete propio. Mucha gente estuvo en desacuerdo, pero aún así la moneda nacional volvió, aunque el 95% de las transacciones eran hechas en moneda extranjera. En noviembre del 2017, Zimbabue se libró de Mugabe, que finalmente dejó el cargo a los 93 años, pero aún así, el fantasma de la inflación sigue persiguiendo al país. Su nueva moneda nacional presentaba una inflación de solo 2.9 en junio del 2018, pero para junio del 2019 ya era de 97.9. La pandemia trajo una terrible tasa de hasta 540% de inflación en febrero del 2020 para estabilizarse un poco a 96% en abril de 2022 y volver a altos alarmantes con un 255% a finales del 2022. Y así es como vive sufriendo y apenas subsistiendo la moneda de un desafortunado país que fue colonizado y después terriblemente administrado rumbo a la ruina financiera. Cada trimestre se espera con la respiración sostenida el informe de la inflación actual, siempre pareciendo estar al borde del precipicio y de que los números se vuelvan a salir de control y no quede otra opción más que volver a eliminar la moneda nacional después de varios meses de sufrimiento. Si quieres entender por completo la dinámica de la inflación, te invitamos a ver nuestro video al respecto. Esta fue la historia del billete más grande de la historia y un ejemplo escalofriante de la importancia de una buena política económica en un país. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.